tercer Congreso Internacional Industria 4.0. Hay muchísimo trabajo atrás, aunque ustedes solamente me vean a mí presentando los paneles, los que presentan los paneles también y los invitados. Hay mucho trabajo atrás, por supuesto, atrás de cámara. Es un congreso distinto, congreso virtual Vamos a ver qué va a pasar el año que viene, no nos vamos a adelantar tanto. Posiblemente también sea virtual. O quizás en el futuro habrá que pensar que van a coexistir las dos, ¿no? Modalidades, lo virtual y lo real, posiblemente con público, con ustedes también siendo parte de este evento. Bueno, vamos a uno más y tan interesante como el de recién, posiblemente con otra temática. En este caso, el sexto panel del día va a tocar sobre la producción de semillas en Bayer, el camino a la industria 4.0. Quien está conmigo y en un ratito va a presentar, y vamos a presentar también al invitado, es la ingeniera, profesora y directora de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, Mercedes Auspach. Ella está conmigo y por supuesto va a ser quien va a conversar con el ingeniero agrónomo Sebastián Lisanti, que es Global Data and Analytics de la compañía Bayer. Los presentamos. Bueno, bienvenido Sebastián, ¿cómo te va? Te agradecemos mucho este tiempo para presentar cómo es el tema de la industria 4.0 en semillas en Bayer. Cuando quieras podés empezar a contarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerle a la Universidad Austral por darnos este espacio como Bayer a poder contar un poco qué estamos haciendo en todo lo que se refiere a esta gran palabra que es Industria 4.0. Y quisiera arrancar contándoles que si yo les pregunto por ahí ustedes qué es Bayer, la mayoría de ustedes seguramente va a asociar a Bayer con aspirina, con el rubro de farma, de medicamentos de venta libre, que es totalmente cierto, es totalmente válido, pero quiero hacer hincapié en esta charla en otro negocio que por ahí no todos tienen muy presentes, que es en lo que es Crop Science o traducido al español en el negocio del agro. Y dentro de este negocio del agro, Bayer tiene distintas subdivisiones donde se pueden encontrar tantos áreas o negocios de protección de cultivos o control de plagas no agrícolas y principalmente un tercer negocio que es el que yo vengo a presentar muy brevemente, que es todo lo que hace referencia a la producción de semillas y en particularmente a la producción de semillas de maíz. Básicamente, lo que nosotros producimos es la semilla de maíz que el productor, el agricultor, siembra en su campo. Cada vez que escuchan que en la Argentina se producen tantos millones de toneladas o se siembran 4 o 5 millones de hectáreas, bueno, uno de los insumos que requiere la industria son las semillas que tienen que ser sembradas. Entonces, la presentación del día de hoy va a ir enfocada principalmente en lo que hace referencia a ese negocio. Y como para ponerlos un poco en contexto y en datos en qué es lo que estamos produciendo, nuestro site o nuestra planta de producción se encuentra radicada en la localidad de Rojas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y producimos un total, o sembramos un total de aproximadamente 20.000 hectáreas. Para ponerlo en perspectiva, que a veces esos números no dicen mucho, si mis cálculos no fallan, creo que 20.000 hectáreas es aproximadamente la superficie de la capital federal. O sea, eso es la superficie que año a año nosotros sembramos para poder producir casi un poquito más de 3,5 millones de bolsas que ofertamos año a año en el mercado. Esto es producido en alrededor entre 6 y 7 provincias, dependiendo cada campaña. Y algo importante es que casi 3.000 personas, directa o indirectamente, contratados o empleados, son afectados por este sistema productivo. Y un punto que me gustaría también remarcar que hace diferente a este tipo de industria
es en el producto que nosotros producimos. Básicamente, como comentaba, nosotros somos responsables de producir una semilla de maíz, pero tiene la particularidad a otras industrias que producen por ahí tornillos, que producen cables o que producen autos, que nuestro producto que tenemos que entregar en el mercado tiene que estar vivo. Básicamente tiene que ser viable. Y con vivo me refiero a que cuando nuestros clientes compran esa semilla y la siembran en el campo, tienen que poder esa semilla básicamente germinar. Entonces todos nuestros procesos y mucho de nuestro foco en lo que es la digitalización y la industria 4.0 está puesto en mantener viva y viable nuestra semilla. Que el tiempo de producción puede variar entre 8 meses o bien hasta 2 años. Y durante esos 2 años tenemos que garantizar que ese producto siga vivo. Y ya por ahí para meternos un poco más en lo que es la charla per se, Industria 4.0, transformación digital o como lo querramos llamar, es importante tener en cuenta que muchas veces lo que es la transformación está siempre mirado desde el lado de transformar un producto, transformar un sistema, transformar nuestro sistema de ventas, nuestros sistemas logísticos, cuando en realidad el foco debería estar puesto en que lo que queremos transformar son negocios. Por supuesto que dentro de eso vamos a estar transformando sistemas y productos, pero hay que tener en cuenta que los datos y toda la información que querramos poner a disponibilidad tienen que estar en función del negocio o de los negocios en particular que nosotros querramos estar afectados. Y una visión que tenemos dentro de la compañía, o cómo vemos este proceso tan pero tan complejo de transformación digital, puede representarse en este slide. Básicamente, podemos partir de un universo predigital, donde muchos de los datos son colectados incluso en papel, que créase o no, no hace muchos años atrás la industria era una forma de colectar información, y evolucionamos paso a paso en distintos estados, luego nos movemos por ahí a silos digitales, donde la información ya sí se encuentra plenamente digitalizada, pero cada área de negocio, cada unidad particular, no es posible conectar esos datos. Hay una evolución posterior, donde cada unidad de negocio local, regional y global es posible o permite conectar esos datos, pero aún siguen siendo datos, no podemos sacarle ningún tipo de información, porque no estamos a un nivel optimizado u orquestado, que es al que finalmente nosotros queremos llegar como industria, que es aquel que nos permite tener los datos en un mismo lugar, poder transformarlos en información y básicamente que nos permita tomar decisiones más acertadas. Es fácil decirlo, es un desafío enorme cómo llegar a eso. Dentro de la compañía tenemos distintos equipos, distintas unidades de negocio que están en distintos estados de evolución, pero la misión final es llegar a un estado de evolución orquestado. Para poner un poco en contexto nuestra producción de semillas, se podrían dividir dos grandes procesos. Uno que es la producción netamente a campo, donde lo que hacemos es una producción netamente agrícola, que contratamos campos. Cabe aclarar que nosotros, cuando hablo de esas 20.000 hectáreas que nosotros sembramos como Bayer, no son hectáreas propias, tampoco son hectáreas superficie que nosotros alquilamos para producir, sino que lo que hacemos son convenios con productores para que asociarnos y producir semillas en conjunto. Entonces ahí es donde arranca nuestro primer proceso productivo, es con qué growers trabajar, realizar la contratación, y luego sí, todo lo que es la siembra, seguimiento del cultivo, todas las que son labores a campo, hasta la posterior cosecha, tal cual que se haría en cualquier campo. Luego, todos esos cientos de camiones que diariamente cosechamos desde Salta o hasta el norte de Buenos Aires, son transportados hasta la planta María Eugenia que tenemos radicada en Rojas, y ahí sí empiezan procesos más netamente más industriales, donde esa espiga de maíz sufre distintos procesos de limpieza, clasificación, curado, hasta el posterior empaquetado o embolsado y puesta a disponibilidad en
la plaza, en las góndolas de venta. Pero es importante que hay como dos grandes procesos que después voy a detallar por ahí un poco más y hacer hincapié en las soluciones que traen aparejadas, pero que está todo lo que es el campo y todo lo que es la producción más industrial. Ahora bien, otra de las preguntas que por ahí me gustaría traer a esta charla es algo que seguramente han encontrado muchas veces y lo ven desde una publicidad en Instagram a una publicidad en la radio o en cualquier lugar, que todos decimos que estamos en la era de la información. Y sin embargo, yo no lo pongo como una afirmación, sino como una pregunta, porque me gusta más pensar que el agro en particular hoy está plenamente atravesando una era de los datos. Y no es lo mismo decir que estamos en la era de los datos o que estamos en la era de información. Principalmente porque tener datos no significa que realmente tenemos información. Y un ejemplo por ahí para ponerlo en palabras, hoy en lo que es el agro, en una hectárea o en una manzana, imagínense, somos capaces de recolectar más de 7.000 puntos. ¿De qué son estos 7.000 datos que podemos recolectar en una manzana por un año? Básicamente provienen de imágenes satelitales, provienen de información meteorológica. Día a día, hora a hora, podemos censar y registrar qué es lo que está aconteciendo en el ambiente en cada uno de nuestros lotes de producción. Todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas en el agro ha ido avanzando muchísimo, muchísimo, y cada maquinaria que nosotros ponemos a disposición en el campo es capaz de traquear y recolectar datos segundo a segundo, centímetro a centímetro, diría, y eso ponerlo rápidamente en disponibilidad, y lo que nos permite generar una cantidad de 120 millones de datos solamente en la Argentina de nuestro proceso productivo en el agro. Ahora bien, si eso solamente van a ser datos, lo único que está generando esos 100 billones de datos es costo de almacenamiento en la nube o almacenaje de terabytes y terabytes. Y el objetivo de la empresa no es almacenar datos por almacenarlos, sino tratar de eso transformarlo en información que nos permitan tomar mejores decisiones. Y es importante también remarcar que la manera que nosotros vemos la industria 4.0 no está 100% asociada a querer digitalizar todos nuestros procesos. Eso es uno de los pilares, pero un pilar igual de importante es hacerlo de una manera sustentable. Y básicamente lo que quiero representar con este slide es cómo a través de los años y de las décadas fuimos capaces de reducir las superficies productivas para producir la misma cantidad de producto. Básicamente ser capaces de producir más con menos. Y si ese objetivo somos capaces de cumplirlo, estamos directamente impactando en producir de una manera más sustentable. Y eso también se alinea con los objetivos que tiene la empresa de esta década en ser neutrales en todo lo que respecta al balance de carbono. Entonces, queremos remarcar que para nosotros Industria 4.0 sí está muy asociado a lo que son digitalización de procesos, pero también no podemos olvidarnos de lo que tiene que ver con producir de una manera sustentable. Entonces, mencionaba que tenía más de 120 millones de datos por año. Y también mencionaba que nuestro objetivo no es almacenar terabytes de información en la nube, no es por eso que los colectamos, sino porque básicamente queremos empezar a tomar información sobre los mismos. Y acá solamente algunos de los tantos ejemplos que nosotros utilizamos, los datos que somos capaces de recabar, y podemos arrancar en el primera etapa del proceso productivo, que es el planeamiento de nuestra producción. Tenemos modelos de optimización de escenarios, o los famosos what if, donde volcamos en la mesa toda nuestra capacidad productiva, donde podemos trabajar, quiénes pueden ser nuestros growers, y esto nos ayuda a identificar cuáles son, poner en el medio riesgos, ofertas productivas, demanda, ayudarnos a definir en qué lugares deberíamos estar produciendo y en qué volumen. Después, una vez que ya tenemos definido qué vamos a sembrar y dónde, tenemos distintos modelos de machine learning que básicamente nos permiten predecir con entre 6 y 8 meses de anticipación cuál va a ser el rendimiento que vamos a obtener en cada uno de esos lotes y entender si vamos a poder o no cumplir con las demandas que tenemos del lado comercial.
Cuando avanzamos en el proceso, en todo lo que tiene que ver con la siembra, tenemos modelos de clasificación ambiental que básicamente nos van a decir en cada uno de nuestros campos o en cada uno de nuestros lotes cuál es una parte más productiva, cuál es parte menos productiva, dónde tengo más recursos, y a su vez ayudarnos a ser más eficientes en esas distribución y alocación de recursos y de nuevo poder producir de una manera más sustentable. Todo esto es importante decirlo, que está netamente focalizado para que el usuario final no necesite ningún conocimiento ni de data science, ni de IT, ni de sistemas, ni de herramientas de manejo geográfico. Son herramientas muy intuitivas que permiten a los usuarios de estas operaciones ayudarlos en el día a día a tomar decisiones. Y por ningún motivo nunca queremos reemplazar esa toma, sino acompañar a los usuarios claves y hacerles el día a día más sencillo. Siguiendo con el proceso productivo, cuando ya tenemos el cultivo creciendo, tenemos distintas herramientas que nos permiten traquear en tiempo real cómo distintas maquinarias están operando en el campo. Básicamente, si tenemos una sembradora, cómo está operando una cosechadora, pulverizadora. Y no solamente ver cómo están operando, sino poder nosotros controlar o generar recomendaciones o recetas a esas maquinarias. Ejemplo, si yo conozco cuál es la variabilidad en tema de recursos o fertilizantes en mi suelo, puedo generar una receta para decir en qué partes del lote o mi campo debería estar disponibilizando o poniendo más cantidad de recursos y en qué partes del campo por ahí eso no es tan necesario. Siguiendo con algunas otras soluciones digitales, tenemos algoritmos de reconocimientos de imágenes, como pueden ver abajo a la izquierda de la imagen, donde eso que ven ahí es una espiga de maíz, que tenemos unas máquinas que a medida que van pasando y cayendo en tiempo real, en caída libre las espigas, les saca una imagen y automáticamente cuenta cuántos granos tiene esa espiga. Eso básicamente que nos permite es estimar los volúmenes de nuestra producción y poder tratar de reducir lo más posible los desvíos entre lo que ofertamos a la producción y lo que el equipo comercial tiene disponibilidad para vender. A su vez, 100% de nuestra producción es bajo riego, entonces para nosotros el recurso hídrico es clave manejarlo de una manera eficiente, no solamente para reducir nuestros costos, sino para cuidar un recurso que es no renovable y es escaso. Y para eso tenemos soluciones como imágenes satelitales, casi no diarias, pero semanalmente, que nos permiten, junto con diferentes algoritmos, definir qué partes del lote deberían ser regadas, qué partes del lote no deberían ser regados, cuándo deberíamos regar, cuándo no deberíamos regar. Y todo eso lo tenemos consolidado en centros de monitoreo, tanto de campo para planta, para que desde una manera remota podamos asistir a la toma de decisiones en el campo. A su vez, en todo lo que tiene que ver con logística, dimos un paso más allá de lo que es el simple traqueo, geolocalización de camiones, sino que a su vez a eso le sumamos la información en tiempo real en lo que tiene que ver con la humedad del maíz que transportamos y la temperatura. Recuerden que, como dije, es un producto que nosotros tenemos que garantizar que llegue vivo a nuestros clientes y la humedad y la temperatura es clave. Entonces, teniendo un traqueo de cómo fue la evolución de la temperatura y la humedad durante el trayecto, podemos predecir si vamos a tener potenciales mermas por calidad. Y después, en lo que tiene que ver más con procesos netamente ya de la planta, industriales en sí, tenemos de nuevo un montón de modelos del estilo What If, que podemos tener la planta de manera, digamos, semi-virtual y poder simular cientos o casi miles de escenarios distintos que nos permitan tomar mejores decisiones. Y a su vez, otro ejemplo es toda la tecnología RFID que tenemos internamente para traquear cada uno de nuestros camiones y cómo es que se están moviendo dentro de la planta. Ahora bien, todo esto que cuento es fácil contarlo, es lindo contarlo, es mucho mejor cuando uno ve los beneficios, son claros y vale la pena, uno piensa trabajar en esto, sin embargo no quería dejar de comentar cuáles son los desafíos y las dificultades que nosotros nos encontramos como industria, que no creo que sea nada diferente a lo que muchas otras empresas han observado a medida que han atravesado por este camino. El principal es la conexión.
como decía, lo importante es no solamente colectar datos, sino ser capaces de que esos datos estén interconectados entre sí y, hablando mal y pronto, se hablen entre sí. Y no solamente a nivel local, tengamos en cuenta en lo que es Bayer, una empresa multinacional con sedes en prácticamente todo el mundo, y que las decisiones que por ahí nosotros estamos retomando en Argentina pueden estar impactando en distintas regiones y viceversa. Entonces, no solamente cómo balancear esas necesidades globales con muchos proyectos globales es un desafío enorme. Muchas veces nosotros no tenemos, digamos, la potestad de tomar decisiones internamente o localmente, sino que es necesario alinear o consolidar estrategias a nivel regional y global. Tercer punto es el foco en la necesidad. ¿Y a qué voy con esto? Es no desarrollar soluciones solamente porque están disponibles en el mercado, porque son la novedad o porque están en boga de todo, sino desarrollar soluciones que permitan mejorar nuestras operaciones, mejorar nuestros procesos o hacerle la vida más fácil a nuestros usuarios. Entonces, muchas veces eso parece poco importante, pero es fundamental entender qué es lo que quiero mejorar, qué proceso quiero mejorar y después salir a buscar cuál es la mejor solución. Un cuarto punto es el tiempo, tener en cuenta que esto no es para nada rápido, esto lleva muchísimo tiempo. En nuestro caso, hace 4 o 5 años que nuestro equipo estamos trabajando y empezamos este camino y aún tenemos un montón por recorrer. No son soluciones que se implementen en meses, por lo menos no en industrias tan pero tan grandes. Y finalmente, que lo dejo para el final, pero para mí es el más importante, es la gente. Uno a veces piensa que está afectando procesos, como decía, o sistemas, negocios, productos, pero al fin y al cabo lo que más estoy afectando es a la gente. Entonces, si no tengo en cuenta cómo el cambio cultural o el manejo que tengo que hacer en la gente para que puedan, digamos, evolucionar de manera en paralelo a estos sistemas digitales, si no tengo en cuenta que la gente va a ser el usuario final de estos productos, eso es una garantía muy, muy alta de fracaso. Entonces, siempre tener presente y tener involucrada a la gente en cualquier cambio, llámese industria 4.0, llámese transformación digital, creo que es lo primero que hay que tener presente. Muchísimas gracias, Sebastián. Y finalmente... Perdón, pero ya estamos en tiempo. Sí, decir lo que estaba por decir. No, si querés comentar algo. No, era la última, que el objetivo final es generar una transformación en la agricultura del futuro, pero nosotros no lo hacemos solos, sino lo hacemos en compañía o asociados con proveedores, productores y principalmente como una comunidad. Lo que intentamos muchas veces es intentar marcar el camino e ir sumando a distintos actores a esta cadena. Nada más. Muchas gracias. Muy bueno, la verdad, te agradezco muchísimo. Nos has abierto un mundo nuevo con todo este tema. Uno no se imagina toda la tecnología que hay atrás de un grano de maíz. La verdad que, y todo lo que se puede hacer, ¿no? Y como vos decís, y a futuro seguramente muchísimo más. Así que te agradezco muchísimo, además por los ejemplos puntuales, y por el tema de la sostenibilidad también, la productividad, que, tanto nos hace falta en Argentina trabajar en esos temas. Y en el mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias.